Hello, this is Alison from Police Emergency. She had enough of me. She grabbed me by the hair and dragged me from my room all the way to the kitchen. And I was so heated up with anger, I just kept stabbing and stabbing and stabbing her. I took off her head. En la medicina forense existe un punto de no retorno llamado apagón biológico. Es el instante exacto donde la presión cae a cero y la vida se vuelve una imposibilidad física. En el caso Camilleri, este concepto médico se cruzó con una realidad psiquiátrica aterradora. El 20 de julio del 2019, el mundo conocería el nombre de Jessica Camilleri. En Nueva Gales del Sur, Australia, tuvo lugar un crimen que dejó a la comunidad en estado de shock y expuso una serie de detalles tan escalofriantes que son difíciles de creer. Esta es la historia de Jessica Camilleri, una joven que en ese entonces tenía 25 años, la cual, en un acto de ira descontrolada, atacó a su propia madre, Rita Camilleri, en su hogar. El ataque no fue un simple altercado, fue un acto de violencia brutal que ha sido calificado como uno de los más horribles en la historia reciente del país. Todo empieza un par de años atrás, cuando Rita Camilleri, descrita por su familia como una persona hermosa y con un corazón de oro, da a luz a su hija. Ellas vivían al oeste de Sydney, en Australia, y durante décadas la vida de Rita giró en torno al cuidado de Jessica. Jessica nació en 1994 y desde temprana edad mostró dificultades de aprendizaje y problemas de conducta en la escuela. Los médicos la diagnosticaron con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual moderada y trastorno oposicionista desafiante. Sus síntomas se agravaron con los años. También desarrolló una obsesión por las películas de terror como Masacre en Texas y una incapacidad para controlar sus impulsos de ira cuando no obtenía lo que quería. A pesar de que Jessica mostraba comportamientos violentos y obsesivos, como realizar miles de llamadas de broma o acosar a extraños, Rita siempre se negó a institucionalizarla de forma permanente. Aún así, Rita intentó buscar alguna otra manera de poder ayudarla, agotando todas las vías posibles, médicos, psiquiatras y el sistema de salud mental, pero sentía que el sistema les había fallado. En su desesperación por calmar la agresividad de Jessica, Rita incluso llegó a pagar a personas que prometían limpiezas espirituales e incluso exorcistas. La actitud de Jessica seguía agravándose. Muchas peleas y discusiones con su madre, profesores y hermanas se convirtieron en el pan de cada día. A pesar de eso, su madre siempre terminaba calmándola, por lo que nunca quiso internar a Jessica. Pero bien dicen que todo tiene un límite. Los años pasaron, y como muchas otras veces, ambas estaban discutiendo. Pero esa noche, la noche del 20 de julio del 2019, hubo algo diferente. Hubo un detonante que hizo que Jessica tomara una decisión que ya no tendría vuelta atrás. Mientras ambas discutían y forcejeaban, Rita, en un intento por calmar a Jessica, la amenazó con llamar a los servicios de salud mental para que se la llevaran. Esto le provocó un ataque de ira a su hija, que hizo que tomara un cuchillo de la cocina y la atacara. Rita Camilleri, de 57 años, recibió más de 100 puñaladas. La violencia del ataque fue tan extrema que Jessica llegó a usar 7 cuchillos de cocina, rompiendo 4 de ellos por la inmensa fuerza que aplicó. Pero la brutalidad no terminó ahí. Después de apuñalarla innumerables veces, Jessica decapitó a su madre, y como si eso no fuera suficiente, le quitó la lengua, los ojos y la nariz, desfigurando completamente la cara. Un reporte forense posterior revelaría que la víctima presentaba un número impactante de heridas de arma blanca, un detalle que subraya la intensidad del ataque y la furia detrás de él. Jessica tomó la cabeza de su madre y la dejó en el patio del vecino para luego llamar a la policía. Cuando la operadora respondió, Jessica le hacía preguntas tales como: ¿puedes revivir a alguien si no tiene cabeza? Y luego de unos momentos de Jessica interactuar con la operadora, dio su confesión en la llamada. Para entender este crimen, es crucial adentrarse en la mente de la agresora. Durante el juicio, los psiquiatras forenses revelaron que Jessica Camilleri
fue diagnosticada con una discapacidad intelectual sustancial y un trastorno del espectro autista, los cuales son impedimentos del funcionamiento cognitivo y una condición neurológica y del desarrollo, respectivamente, que afectan a una persona en su forma de pensar y razonar, generando problemas de adaptación social, de autocuidado y vida independiente. Uno de sus síntomas en varios casos es la sensibilidad sensorial, la cual provoca que se les haga difícil expresar o manejar sus impulsos a ciertos estímulos, como luces o sonidos, desencadenando a una mayor irritabilidad o a una respuesta de ansiedad severa. Además de que Jessica presentaba el trastorno oposicionista desafiante, en abreviaturas TOD, que según el psicólogo Russell Barkley en su libro Hijos desafiantes y rebeldes, son conductas agresivas hacia figuras de autoridad. Los síntomas principales son la ira, el resentimiento, conductas vengativas, molestia hacia los demás, entre otras. Los reportes indican que Jessica no solo veía las películas de terror, sino que estaba obsesionada, además de que las estudiaba y emulaba sus actos macabros, un factor que sin duda influyó en la naturaleza del ataque. Esta falta de comprensión de la realidad se evidenció de forma escalofriante en las llamadas que la propia Jessica hizo a la policía. En grabaciones de video, se le puede ver y escuchar cubierta de sangre preguntando: «La cabeza de mi mamá está en el concreto. ¿Puedes revivir a alguien si no tiene cabeza? ¿Puedes revivirla?». Y al recibir un no como respuesta, insiste: «¿Puedo preguntarte si mi mamá está muerta? ¿No podemos revivirla? ¿No me darán pena de muerte o algo?». En otra llamada intentó justificar sus acciones. «Mamá se había hartado de mí, se hartó de mí, me agarró del cabello y me arrastró de mi habitación a la cocina. Tomó el cuchillo y pensé que me apuñalaría, por lo que la apuñalé de vuelta», dijo, para luego añadir: «Estaba tan enojada que nada más la seguía apuñalando y apuñalando hasta que le quité la cabeza». El juez reconoció que los trastornos mentales de Jessica la llevaban a tener ataques de rabia incontrolables, aunque esto no la iba a eximir de su responsabilidad. El juez del caso fue claro: Jessica no mostraba culpa ni arrepentimiento por el crimen, un hecho que solo se volvió más trágico cuando se supo que un niño de 4 años estuvo presente durante el ataque. El pequeño, que intentó defender a la víctima, fue agredido por Jessica, la cual se refirió a él como el pequeño bastardo. Lo que hace este caso aún más escalofriante son los detalles post-mortem y las propias palabras de la agresora. Científicamente, y según el Dr. Vincent Di Maio en su tratado de patología forense y su libro Heridas por armas de fuego, menciona detalladamente cómo la pérdida de presión sanguínea provoca la pérdida de conciencia casi instantáneamente. En la decapitación, al ser un acto de violencia extrema que corta la médula espinal, las arterias carótidas y las venas yugulares, se provoca una pérdida masiva de sangre y una caída inmediata de la presión arterial al cerebro. Lo que quiere decir que la presión o la fuerza que mueve la sangre del corazón al cerebro, al ser interrumpida, caiga en un segundo, haciendo que el cerebro se apague por la falta de oxígeno y sangre. Es como si en un edificio se rompiera la tubería principal que sube el agua. Por mucha fuerza que tenga la bomba en el sótano, el agua jamás llegará al piso más alto. El cerebro, al ser el último piso, se queda sin suministros, provocándole un apagón biológico. Es el nivel más extremo de caída de presión que el cuerpo humano puede experimentar. Y aunque la conciencia se pierde casi al instante, hay teorías que sugieren una breve actividad cerebral de unos pocos segundos. En el caso de Rita Camilleri, la autopsia no reveló esto, solo confirmó más de 100 heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello, un claro indicio de la violencia brutal que precedió a la decapitación. Las hermanas de Jessica, Christy y Jamie, expresaron públicamente su dolor. Christy declaró: «Nunca perdonaré ni olvidaré lo que ha pasado. Tengo que vivir con un niño que tiene que lidiar con ese trauma el resto de su vida». También manifestaron su creencia de que el sistema de salud mental les falló. Finalmente, a pesar de los trastornos mentales reconocidos, el juez encontró a Jessica culpable y fue sentenciada a 21 años y 7 meses de prisión. Este es un caso que nos recuerda la fragilidad de la mente humana, los horrores a los que puede llevar la violencia extrema y la necesidad de una atención adecuada en salud mental para evitar tragedias como esta. Así que dime, ¿qué opinas de este escalofriante caso y el papel de la salud mental en él? ¿Crees que las películas de terror pueden influir en la mente de las personas, más si tienen algún trastorno o padecimiento? Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte. Que duermas bien.